egresados por concederme la oportunidad de compartir un poco de las ideas de un servidor en esta mesa. La gran ventaja que tiene un servidor ahorita es que yo les voy a exponer qué es la filosofía perenne y cómo la podemos aplicar en un mundo posthumano. Digo la gran ventaja porque la filosofía perenne a grandes rasgos es lo que acaba de exponer la profe Meli. Se los puedo sintetizar como esta postura filosófica que dice que las grandes tradiciones, las grandes religiones de la Edad Media, sobre todo en la Antigüedad, comparten principios o valores fundamentales. En el siglo XX fue desarrollado principalmente por pensadores como Guénon, Ébola, actualmente por Dugin, también Alexander Dugin, un ruso. Entonces, algunos de los principios fundamentales que comparten estas tradiciones o esas verdades interculturales pueden ser, por ejemplo, la existencia del alma, que existe un alma, existen los valores morales objetivos, existe un ser supremo. El ser supremo se puede argumentar, se puede sostener. Decía Santo Tomás Deus Dixit, le decimos Dios, pero en la filosofía toma muchos nombres: el uno, el espíritu absoluto, la justicia, el primer motor, la nada, ¿sí? La contingencia, ahora también. La filosofía perenne yo la planteo como una filosofía esencialmente antimoderna, en el sentido de que rechaza muchas de las conclusiones o en lo que se buscó la filosofía del modernismo. El modernismo pues planteaba un humanismo racional que se ha reducido, en mi opinión, en una bifurcación o de repente en vicios maniqueos, sujeto, objeto, ¿no? En la epistemología, en la política izquierda, derecha, entre otros vicios, ¿no? La filosofía perenne suele suponer que el orden ontológico, el orden de la naturaleza es jerárquico, como vimos en la imagen de la presentación anterior de la doctora Meri. El posthumanismo, me perdonarán los landianos porque también les voy a dar una definición súper sintética, pero digamos que es la consecuencia que ya venía hablando a lo que llegó el humanismo moderno. Entonces, los modernos quisieron guiar el destino humano con el juicio racional, sola ratio, y por su parte el protestantismo con las sola fides. ¿Sí? Y ha desembocado, vemos en el siglo XXI, en una tecnocracia, y yo la entiendo como una dominación política mediante medios de comunicación ya de alcance global. El comunicólogo McLuhan tenía una fórmula célebre, ¿no? Operativa y prácticamente el medio es el mensaje. Y aclara McLuhan que lo importante de cualquier tecnología nueva no es su contenido, sino la escala a la que se introducen nuestros asuntos privados. Entonces, los soportes técnicos van a configurar el origen de las ideas posibles en un contexto determinado. La imprenta, por ejemplo, dice McLuhan, impuso uniformidad, continuidad y linealidad, ¿sí? Sobre la antigua sociedad que era oral y feudal. La era digital, por su parte, ahorita nos sitúa en tiempos que ya son simultáneos, ¿no? Desde pueblos opuestos de la tierra, tribales y desilvanados, inconexos. Ahorita estamos en un paso todavía más adelante con la inteligencia artificial generativa, en un medio que ya no solo es un medio, sino que ya produce los mensajes mismos de esta tecnología. Entonces, las tres ideas con las que yo puedo argumentar por el momento que se puede sostener la filosofía perenne en nuestro tiempo se basa en un ejemplo psicológico, lingüístico, que es la escuela de la psicología Gestalt. Hay un experimento más o menos famoso que se llama el efecto Boba-Kiki. A una serie de personas de diferentes culturas y diferentes idiomas se les mostraron dos imágenes, una redondeada y otra más angular y picuda. Entonces tenían que asociar las palabras boba y kiki a estas dos figuras geométricas, y hay una coincidencia abrumadora que casi todos asociamos la palabra boba a una figura redondita y la palabra kiki a la figura con picos. Esto puede sostener lo que ya Platón en el Crátilo había sostenido, y los escolásticos más tarde con su realismo, y es la idea de que el lenguaje participa en un orden real, ¿sí? Esto frente al nominalismo posmoderno que suele dividir en significado, significante, o esa idea del orden simbólico que no tiene una conexión necesaria con el objeto de la realidad.
El segundo es la igualdad de inteligencias. ¿Sí? Hay una idea de Jacques Rancière en su libro del maestro ignorante, que los alumnos pueden aprender sin la necesidad de que el maestro transmita un contenido necesariamente a la inteligencia del alumno. ¿Por qué? Porque potencialmente el intelecto del alumno es igual al del maestro. Esto se puede complementar muy bien con la escuela pedagógica de Howard Gardner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Aristóteles y la escolástica ya habían suponido que tenemos una facultad en el alma que se llama el intelecto, que se informa de las diferentes facultades orgánicas que tiene el hombre. ¿Sí? La facultad locomotriz, la facultad vegetativa, los sentidos internos y externos, los apetitos concupiscibles y irascibles, etc. Entonces, estas nuevas escuelas postmodernas se sostienen o más bien desarrollan ideas que ya encontrábamos en las tradiciones perennialistas. La tercera idea es el asombro contra la automatización. ¿Sí? Aristóteles, al inicio de la metafísica, dice que todos los hombres deseamos por naturaleza conocer, y que la filosofía nace de un asombro, de un taumasen. ¿Sí? La automatización del pensamiento en la actualidad, que es esta utilización o este vicio que se puede generar con la inteligencia artificial, amenaza precisamente este asombro y conviene oírlo, por ejemplo, otra vez McLuhan. En 1964 escribía con claridad casi profética: el futuro del trabajo consiste en aprender a vivir en el mundo de la automatización. Para nosotros, hoy el futuro del pensamiento consiste en aprender a vivir en el mundo de la inteligencia artificial sin que la inteligencia artificial piense con nosotros. Y aquí es donde personalmente he llegado a una paradoja que puede ser polemizada, y es que a la filosofía le vendría bien a lo mejor dejar de ser una profesión en el sentido institucionalizado. Existe esta tesis del pedagogo Ivan Illich. Él habla de su libro, se llama así, La sociedad desescolarizada. Entonces él advierte que la institucionalización de los valores conduce inevitablemente a la contaminación física, a la polarización social y a la impotencia psicológica, que en la experiencia personal con mis estudiantes sí se ve una degradación pues, en las habilidades cognitivas. La filosofía no se puede salvar de ese diagnóstico. Cuando se vuelve una profesión gremial, se puede contaminar de una carga específica, se puede polarizar en escuelas. Ya vemos que está la escuela analítica, la escuela continental, y se vuelve impotente para hablar al animal nacional para el que está destinada. Entonces, Illich denuncia que la profesión educativa pretende ahora un monopolio global, y la filosofía académica, a su vez, al institucionalizarse, puede llegar a ser un monopolio sobre el pensar. Y bueno, concluyo con 4 pautas para la supervivencia de la filosofía. Primero, a la luz de este perennialismo, superar los maniqueísmos, dejar de pensar en dualidades, dejar de pensar en términos binarios, de izquierda a derecha, de filosofía continental, filosofía analítica, y pensar más en un enfoque integral, como vimos en la exposición del neoplatonismo en la Edad Media. Yo soy tomista, ¿no? Entonces, un tomista más heterodoxo, pero Santo Tomás tenía esta virtud de que pudo integrar todo el saber, se comía todo el saber, lo asimilaba y lo formó en un sistema completo. Hegel también pudo haber hecho eso. Podemos considerar a Hegel como un perennialista también. El segundo punto es recuperar la búsqueda de los trascendentales. ¿Sí? Los trascendentales son estas ideas universales y fundamentales de las que se desprende todo el saber, lo bello, lo justo y lo verdadero. El tercero es la tecnología que más nos abruma en la actualidad, como ya mencioné, la inteligencia artificial. Entonces, aproximarnos a ella con un sentido prudente, balanceado, en el sentido de la frónesis aristotélica, con el fin de que reservemos al hombre la estructura argumentativa y la originación de ideas, pero sí podemos delegar ciertas tareas a las máquinas, como la actividad reproductiva, la generación tediosa de referencias, a lo mejor formatear el documento, hacer una corrección superficial de estilo. Entonces, la inteligencia artificial cumple con el oficio que tenía el secretario antiguo. Santo Tomás tenía varios secretarios escribiendo para él, entonces ya no hay necesidad de contratar tantos secretarios, ¿no? Y nosotros podemos estar originando las ideas. La cuarta idea es la desescolarización de la filosofía. Entonces, mientras siga atrapada en el monopolio académico, seguirá produciendo lo que Illich describió para toda institución sobredimensionada: un servicio escaso a un costo mayor. En la era de la IA, lejos de matar la filosofía, puede ser la ocasión para devolverla a un lugar más orgánico. Si las escuelas dejaran de ser obligatorias, dice Illich,
aquellos profesores cuya satisfacción reside en el ejercicio de la autoridad pedagógica en el aula se quedarían solo con los alumnos para quienes fuese atractivo ese estilo. Si la filosofía perenne tiene algo que aportar en la era post-humana, es la convicción de que la verdad no puede ser producida en serie, sino descubierta en el fondo de la contingencia del mundo y de su historia. Muchas gracias.